Definición de sonido. Son vibraciones llamadas ondas sonoras, mecánicas, que se propagan en un medio elástico, como puede ser el aire o el agua, que pueden ser percibidas por nuestro oído. Un sonido se genera cuando las partículas se mueven a través de un medio, saliendo de un estado de reposo. Las características. Onda mecánica requiere un medio elástico físico. Longitudinal, porque las partículas del medio vibran en la misma dirección que se propagan. Y tridimensional, a partir de la fuente que se propaga en todas direcciones. Es mecánica porque requiere un método elástico físico. Es longitudinal, puesto que las partículas del medio vibran en la misma dirección que se propagan. Y tridimensional, a partir de la fuente que se propaga en todas las direcciones. Datos a tener en cuenta. La elasticidad. Los materiales elásticos son aquellos que tienen la capacidad de formarse bajo la acción de una fuerza externa y luego recuperar su forma original una vez que cesa dicha fuerza. Materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Está formada por pequeñas partículas llamadas átomos. Estos se unen y forman moléculas. La materia puede presentarse en diferentes estados, los cuales tienen diversas características específicas: sólido, líquido y gaseoso. El sonido no se propaga en el vacío, tiene que haber materia. ¿Qué es el vacío? Es un medio desprovisto de materia. Una aproximación a dicho vacío es una región con una presión gaseosa mucho menor que la presión atmosférica. La velocidad de propagación del sonido depende de las características del medio donde viaja la onda sonora. Sólido, vacío líquido, vacío gaseoso. La onda sonora tiene un nodo que está en la raya del medio. Es una línea horizontal llana, una amplitud como una suerte de electrocardiograma, pero bien marcadita. Tiene una amplitud que va a ser el largo de la onda, de la raya hacia arriba. Una elongación que está en el costado, digamos, de la onda sonora. Tiene un valle que es la parte de abajo, la base de la onda sonora, como sería lo reverso de la amplitud, digamos. Y la cresta, que es el pico donde llega. Esa raya que decíamos horizontal es la línea de equilibrio. La frecuencia es el número de veces por segundo en el cual se realiza un ciclo. El número de segundo de veces por el cual se realiza un ciclo. Los ciclos se miden por hertz. Repeticiones por segundo el ser humano percibe de 20 a 20.000 hertz. Un ciclo se da desde el comienzo de una onda hacia arriba, hacia abajo y termina en la línea de equilibrio. Es decir, un ciclo es la oscilación completa, por ejemplo, de una curva que se encuentra entre dos crestas o dos valles. Comienza en la línea de equilibrio, en la línea horizontal, se va hacia arriba, baja por la línea horizontal, sube hasta la línea horizontal. Ese sería un ciclo. Entonces, a modo de resumen, el sonido es una vibración que se propaga a través de un medio material: aire, agua, sólidos. Es una forma de energía mecánica que necesita materia para transmitirse. No se propaga en el vacío porque no hay partículas que vibren. Componentes esenciales del sonido son física, propagación y vibración; acústica, característica del sonido; estética, cómo lo percibimos artísticamente; materia, es el medio por el que se transmite; y espacio tridimensional. El sonido se percibe en un entorno espacial con dirección, distancia y ubicación. Esos son los 3 dimensiones. Esto influye en la experiencia sonora, especialmente en la música en vivo. Propagación del sonido. El sonido viaja en formas de ondas. Estas ondas tienen crestas, puntos altos, valles, puntos bajos, y se representa gráficamente como una curva senoidal. La capacidad de propagación depende del tipo de materia. Por ejemplo, se propaga más rápido en sólidos que en gases. ¿Qué es un ciclo? Un ciclo es una vibración completa de la onda sonora. Va desde una cresta hasta el siguiente punto equivalente. ¿Cuáles
son las cualidades del sonido. Intensidad, que es la característica que permite definir cuán fuerte o débil es un sonido. Depende de la energía de la fuente sonora. Se relaciona con el volumen. Altura es la capacidad de un sonido de ser grave o agudo. Depende de la frecuencia de vibración. Cuanto más rápida la vibración, más agudo el sonido. Cuanto más lento, más grave el sonido. El timbre es lo que permite diferenciar dos sonidos aunque tengan la misma altura e intensidad. Depende de la forma de la onda sonora, más o menos compleja. Nos permite reconocer la voz de una persona, el sonido de un instrumento, etc. Tiene que ver con el registro y la clave. La duración es el tiempo que un sonido permanece en el aire. Depende de las condiciones del medio y la forma en que se ejecuta o se produce. ¿Qué significa la música para el hombre? La música es expresividad, es comunicación, es una forma de lenguaje universal y atemporal. Veamos. La música podemos verla desde dos vertientes. Como ciencia, porque está basada en las matemáticas, las proporciones, la acústica y las diferentes estructuras que organizan formas musicales. Arte, porque permite al hombre expresar sus sentimientos, emociones, expresión de versatilidad que provoca sensación. La música, arte, es un medio que el hombre utiliza como imagen y sonido. Imagen que da origen al artista para realizar una obra de arte, y sonido donde imita lo material o inmaterial y lo trata de crear o copiar. Entonces repetimos e insistimos que el sonido son vibraciones que se propagan en forma de ondas a través de un medio elástico y que es percibido por el oído. Sus parámetros son la altura, la intensidad, el timbre y la duración. Por otra parte, la música, como artes del tiempo, música de poesía, arte del espacio, pintura, escultura, arquitectura, dependen del espacio donde se han de desarrollar las obras. Su comprensión por parte del hombre responde al esquema comienzo, desarrollo y culminación y desenlace. Comienzo, desarrollo, culminación y desenlace. La música posee elementos característicos de otras artes. Composición responde a una estructura, a una forma determinada. La melodía es un elemento poético, es como una frase, puede ser afirmativa o negativa, interrogativa, completa, incompleta, dulce o enérgica, acepta el canto, por lo que recurre a un texto literario. Armonía, elemento específico de la música. Timbre, elemento pictórico. Cada instrumento musical posee sus propiedades, su color sonoro y a la vez un conjunto de instrumentos crea un color diferente. Existe una manifestación musical que reúne todas las bellas artes, que es la ópera. La música está integrada a las bellas artes y a las contemporáneas como fotografía y el cine. Historia es una ciencia que narra, investiga y expone acontecimientos pasados y hechos dignos de mención. Se divide en periodos llamados históricos, los que se van formando de acuerdo a los acontecimientos de la vida del hombre. Descubre los caminos de la sociedad y confronta los acontecimientos del pasado con los actuales. La historia en general se refiere a sucesos públicos, sociales, religiosos o políticos. Pero la historia específica se refiere a la investigación de una disciplina en particular, como la historia de la música. Fuentes de estudios de historia de la música: la arqueología, la etnología y documentos escritos. La arqueología van a aparecer en las culturas desaparecidas, monumentos, objetos. Los aspectos musicales son estudiados por la arqueomusicología. La etnología estudia las culturas tribales del presente. Los aspectos específicamente musicales los estudia la etnomusicología. Documentos escritos: datos que el hombre narra y deja constancia, aquellas cosas que son consideradas notables, exóticas, necesarias en su momento. Entonces, la música como expresión humana. La música es una manifestación cultural, artística y científica profundamente ligada a la condición humana.
Desde los primeros registros de la historia, el ser humano ha utilizado el sonido como medio para comunicar, expresar emociones, contar historias y organizarse socialmente. La música no es solo entretenimiento, es parte de los rituales, de la educación, de la política y de los sistemas de creencia. La comprensión de la música como una forma de conocimiento ha atravesado todas las épocas de la humanidad. Música como ciencia y arte. La música combina elementos de arte, creación, interpretación, expresión, con fundamentos científicos, la acústica, la física del sonido, las matemáticas. La teoría musical, la notación, los sistemas de afinación y el estudio de los instrumentos musicales han sido analizados desde perspectivas científicas a lo largo de los siglos. La física del sonido explica cómo se produce, transmite y percibe el sonido. La música también tiene aspectos fisiológicos y neurológicos vinculados a la percepción auditiva y la respuesta emocional. El sonido como base de la música. El elemento fundamental de la música es el sonido. El sonido es una vibración que viaja por un medio, generalmente el aire, y que puede ser percibida por el oído humano. En música, el sonido se organiza según diferentes parámetros. Timbre, que es la cualidad que distingue una fuente sonora de otra, aunque emitan la misma nota. Por ejemplo, una nota tocada por un violín suena diferente a una tocada por una flauta, aunque esté en la misma línea o en el mismo espacio del pentagrama. Altura se refiere a qué tan grave o tan agudo es un sonido determinado por su frecuencia. La intensidad es el volumen del sonido. Es como un sinónimo. Su potencia determinada por la amplitud de la onda sonora. Estos tres parámetros son esenciales para analizar y describir y crear música. La armonía como base estructural. La armonía es uno de los pilares fundamentales de la música occidental. Consiste en la combinación simultánea de sonido, que son los acordes, que acompañan y sustentan la melodía. Su desarrollo ha sido uno de los aspectos más estudiados en la teoría musical a partir del siglo XVII. Con el sistema tonal, la armonía adquirió un papel central en la composición. A lo largo de los siglos, los sistemas armónicos se diversificaron, apareciendo nuevas formas de organización como la politonalidad, la atonalidad y otras estructuras alternativas. Comprender la armonía permite analizar obras musicales, componer y apreciar la arquitectura sonora de las piezas. Evolución de la notación en la música del siglo XX. Durante el siglo XX la música atravesó transformaciones radicales, tanto en su estética como en su escritura. La aparición de las vanguardias musicales rompió con las reglas tradicionales de la tonalidad y la forma. Surgieron nuevos lenguajes musicales, serialismo, música concreta, minimalismo, electrónica, que exigieron nuevos sistemas de notación. Se utilizaron partituras gráficas, instrucciones verbales, uso de colores o formas libres para registrar obras imposibles de anotar con el sistema tradicional. Esto implicó una expresión del concepto de música y de la función del intérprete. A su vez, los avances tecnológicos permitieron el registro sonoro directo, lo que cambió el paradigma. Ya no era indispensable escribir para conservar la música. Conclusión: la música es una práctica humana compleja que combina arte, ciencia y cultura. Desde sus orígenes hasta la actualidad ha evolucionado en función de los contextos sociales, tecnológicos y filosóficos. El estudio del sonido como fenómeno, la comprensión de sus elementos, como ser la intensidad, que es la característica que permite distinguir cuando un sonido es fuerte o débil. Esta cualidad está relacionada con la energía con la que se transporta la onda, es decir, el volumen. El tono o la altura, que sería la característica que permite distinguir cuando un sonido es más grave o más agudo. Depende principalmente de la frecuencia de la onda sonora. Cuando la onda de frecuencia es baja, las ondas van a estar más separadas, y cuando están más juntas van a ser más agudas. La velocidad de propagación de sonido depende de la característica del medio donde se propaga. Estos factores son la comprensibilidad y la densidad. Además de estos factores, en los gases se consideran la masa molecular del gas y la temperatura. Y por último,
No olvidarse del timbre. El timbre va a ser la característica que permite diferenciar dos o más sonidos de igual altura e intensidad, emitidos generalmente por fuentes sonoras distintas. Hablábamos del violín y la flauta. También depende de algunos factores como la forma del instrumento o el material en el que está hecho. Siguiendo, el rol central de la armonía, que es estructural, musical, y los cambios radicales en la notación del siglo XX son aspectos esenciales para entender la música como disciplina integral y como lenguaje humano. En octubre de 1874 se crea la Jefatura Política del Chaco. En marzo de 1875, Avellaneda designa la Comisión Exploradora. Se firma un acuerdo de paz con los originarios y se crea la Comisión General de Inmigraciones. En 1876 surgen estos tres ataques entre los originarios y los colonizadores. Entonces, como resistieron estos tres ataques, surge el nombre de resistencia. Se sanciona la Ley de Inmigración y Colonización. En 1877 comienza la migración desde Udine, el nordeste de Italia. El 27 de enero de 1878 se asentaron en Resistencia, que es la fecha que conocemos como 2 de febrero, pero fue el 27 de enero. En 1884, el 16 de octubre, el Gran Chaco queda dividido en Formosa y Chaco y se instituye oficialmente el nombre de Resistencia. Y el 25 de noviembre se nombra capital de Chaco. Y con respecto a la municipalidad, el 9 de enero de 1884 surge la primera reunión del Consejo Municipal, donde se designa una casa municipal, un secretario, un citador y un tesorero. En 1886 las primeras elecciones municipales, donde ya hubo denuncia de fraude. Todo esto sucede súper lejos del 1951, que es la provincialización del Chaco. Conclusión a la que llegamos en clase. Entonces, para reforzar, Octubre de 1874 se crea la Jefatura Política del Chaco. En marzo de 1875, Avellaneda designa la Comisión Exploradora. Se firma un acuerdo de paz con los originarios y se crea la Comisión General de Inmigraciones. En 1876 suceden estos tres ataques entre originarios y colonos que le dan su nombre a Resistencia. Y se sanciona la Ley de Inmigración y Colonización. En 1877 comienza la migración desde Udine, nordeste de Italia, y el 27 de enero de 1878 se asentaron en Resistencia, que es la fecha que conocemos como 2 de febrero, pero fue el 27 de enero. En 1884, 16 de octubre, Gran Chaco queda dividido en Formosa y Chaco y se instituye oficialmente el nombre de Resistencia. El 25 de noviembre se nombra capital. La primera reunión del Consejo Municipal fue el 9 de enero de 1884, donde se designó una casa municipal, un secretario, un citador y un tesorero. Y en 1886 sucedieron las primeras elecciones municipales donde hubo denuncia de fraude. He aquí un comentario y una nota de color. Recién en Buenos Aires, cuando estaban haciendo los papeles de la migración, se enteraron que su destino final era Chaco, y así es que pasaron del invierno al infierno. A continuación reforzaremos las ideas desarrolladas. Los comienzos de Resistencia se dan desde 1875 con la primera llegada de la Comisión de Mensura de la mano del agrimensor Foster y la primera llegada de los inmigrantes italianos a la colonia Resistencia entre 1877 y 1879. Podemos decir que se llama Resistencia por el ataque comandado por el cacique Leoncito que se da a la Comisión de Mensura y por la resistencia que ellos obtuvieron durante muchos días sin protección del gobierno, es que queda ese nombre Resistencia. Con la Ley de Inmigración 761/76 llegan los primeros inmigrantes, donde se encuentran con los primeros pobladores que eran los aborígenes en todo el territorio. La oficialización de Resistencia se da el 27 de enero de 1878, pero para los historiadores fue el 2 de febrero de 1878. El 9 de enero de 1884 se resuelve el primer Consejo Municipal,
quienes alquilaban una casa y pagaban una mensualidad, donde nombraron un secretario, un citador, un tesorero y un intendente, quien entonces era Lorenzo Borini, designado también juez de paz. Las primeras manifestaciones culturales se dan entre 1938 y 1960, el Fogón de los Arrieros y el Ateneo del Chaco. El Fogón de los Arrieros es donde se daban las expresiones artísticas y culturales. El Ateneo impulsó la creación de otros espacios. En 1960 se embelleció la ciudad con esculturas, por lo cual se llama Ciudad de las Esculturas. El 30 de diciembre de 1886 se designa como 25 de mayo de 1810 a la Plaza Central de Resistencia. En 1879 el Consejo Municipal dispone las 4 manzanas centrales. Era como un jardín botánico, muestra al aire libre del arte y lugar de las bienales culturales. También rodeaban la plaza un cine, la pérgola y sus hermosas enredaderas. Hoy el Paseo de los Artesanos, los murales, la loa romana y la glorieta, donde tocaba la banda municipal. La banda municipal se da por la histórica banda infantil que animaba con su música. El 1 de febrero de 1935, Luis Busberti crea la banda municipal. Hasta la fecha se mantiene en actividad. El 2 de febrero de 1935, el Consejo establece como fecha histórica la Fundación de Resistencia con un proyecto de ordenanza, por el cual se crea el Parque 2 de Febrero en 1878. En 1945 se dio la continuidad del Parque Indígena y el 25 de octubre de 1947 en la Fiesta Nacional del Algodón se inauguró bajo el nombre 2 de febrero, continuándose con la creación de plazas como por ejemplo la Plaza España. Yolanda Pereno de Elizondo nace el 12 de julio de 1905 en Resistencia, Chaco. Su contexto familiar pertenecía a una de las primeras familias de inmigrantes que llegaron al Chaco a fines del siglo XIX. Se formó en Buenos Aires, donde perfeccionó su estudio académico y artístico. Tuvo un rol pionero como mujer en el arte, en una época donde las mujeres no accedían fácilmente a cargo de liderazgo. Yolanda fue una figura vanguardista en el campo cultural y educativo del Chaco. Fue la primera mujer en ocupar con autoridad cargos relevantes en el arte y la docencia musical, imponiéndose en espacios tradicionalmente dominados por varones. Su presencia en la gestión cultural no fue decorativa ni secundaria. Tuvo voz, tuvo poder y decisión, y una visión clara del rol del arte en la formación de las personas. Fue directora de Cultura del Chaco durante más de una década. Desde ese lugar impulsó la institucionalización del arte en la provincia, apostando por la cultura como raíz, estructura y proyección. Fue fundadora e impulsora del Instituto Superior del Profesorado de Música, del cual también fue docente. Hoy, este mismo instituto lleva su nombre. Además, fue firme defensora del arte en la educación formal. Fundó el Coro Polifónico de Resistencia, una de las agrupaciones más destacadas del país en su tiempo. Bajo su dirección, el coro obtuvo premios nacionales e internacionales y se convirtió en un modelo de excelencia. Cabe destacar que su trabajo no fue solitario, supo articular con protagonistas fundamentales de la historia musical del Chaco. Con Mario Busberti, director de la Banda Municipal de Resistencia, quien fue una figura clave en la formación de estructuras culturales, que hasta entonces habían nacido de manera informal. Y Luis Bértola, responsable de la formación de bandas de la Escuela de Música. Trabajó en paralelo con Yolanda, él desde la parte instrumental y ella desde la formación coral. Esta colaboración construyó las bases más sólidas de lo que sería la educación musical en la provincia. Yolanda fue la primera persona en pensar y proyectar la creación de una orquesta sinfónica en el Chaco, una visión adelantada que sentó precedentes para futuras generaciones. Falleció el 19 de agosto de 1981 en Córdoba, donde se descansan sus restos. Existen al menos 12 esculturas en su honor distribuidas en distintos lugares. Una reflexión final al respecto es que mientras íbamos conociendo la historia de Yolanda,
No solo aprendimos sobre su trabajo, sino que también nos vimos pensando en cuántas veces los nombres fundamentales de nuestra cultura quedan olvidados o se mencionan sin saber realmente quiénes fueron. Yolanda no solo fue una gran música o gestora, fue una mujer que se animó a estar al frente cuando no era lo habitual, que exigió calidad y respeto por el arte y que entendió que la educación y la cultura no son lujos, sino son derechos. Nos impresionó su capacidad de liderazgo, su sensibilidad artística y sobre todo su claridad para proyectar el futuro. Siendo que conocer su vida nos deja una enseñanza, no alcanza con tener talento o vocación, también hace falta decisión, coraje y una profunda convicción de que lo que uno hace puede transformar el mundo que lo rodea. Creemos que rescatar su figura no es solo un deber con la memoria chaqueña, sino una forma de inspirarnos para construir con la misma fuerza y compromiso el presente y el futuro de nuestra cultura.